Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos en un miércoles de enseñanza más, en nuestro panel de enseñanza. El día de hoy nos acompañan de nuestro lado, mi lado derecho, nuestro hermano Jesús Olea. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y tenemos como invitada a nuestra hermana Brenda Iliana Flores Olea. Dios te bendiga, Brenda. Gracias, pastor. Gracias por esta invitación y primero Dios, que todo sea bajo su palabra. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar este tiempo orando y le vamos a pedir a nuestro hermano Jesús que nos ayude a orar. Amén. Señor, en esta hora de la tarde, primeramente te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que descienda de lo alto y, Padre, esté en cada uno de nosotros, tanto en nosotros como panelistas, como a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Que tú seas, Señor, dándonos discernimiento de tu palabra, Señor. Amén. Que tú seas en esta tarde para que conozcamos cuál es tu voluntad sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de tu iglesia. Que, Padre, seas en la boca de Aldo, de Brenda, en la mía, Señor, y sobre todo en el corazón y en los oídos de cada uno de mis hermanos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé palabra para poder actuar conforme a tu voluntad, y que todo lo que digamos en este momento solamente sea para honrarte a ti, Señor. Pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Bueno, vamos a continuar en nuestra serie de fundamentos y estamos en la primera parte, conociendo quién es Dios. Y hoy vamos a hablar de una parte fundamental para poder conocer a Dios, que es la voluntad de Dios. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, no podríamos hablar de Dios si no habláramos de su amor, ¿no? O no podríamos hablar de Dios si no habláramos de su eternidad. Son cosas inseparables de Dios. También la voluntad de Dios es algo que es inseparable de Él. Y si nosotros queremos conocer a Dios, es necesario conocer su voluntad. Si necesitamos o queremos relacionarnos con Él, tenemos que estar bajo su voluntad. De hecho, Jesús, vamos a ir a Mateo, capítulo número 7, para que veamos la importancia de la voluntad de Dios. Mateo, capítulo número 7, versículos del 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Así de importante es la voluntad de Dios. Es parte de nosotros como creyentes en nuestro proceso de la salvación, porque Jesús dice: no es el que me dice a mí Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el día de hoy vamos a hablar de esa voluntad, la voluntad de Dios, que a veces para muchas personas es difícil de discernir, para muchas personas la ignoramos o la desconocemos. Y hoy vamos a tratar de ver esta lección en dos partes. La primera parte, vamos a hablar de a qué se refiere la Biblia cuando nos dice la voluntad de Dios, o qué se nos enseña en base a la voluntad de Dios. Y la segunda parte es cómo nosotros lo vamos a poder discernir en nuestra vida, cómo la vamos a poder conocer. Amén. ¿Ya estás lista? Bueno, vamos a empezar con nuestro hermano Jesús, y con él vamos a empezar a hablar qué es la voluntad de Dios. Bueno, para esto primero vamos a definir qué es la voluntad de Dios, y para esto le voy a pedir a Lalo que me apoye para que ponga el concepto. Dice: la voluntad de Dios es causa y la razón suprema por la cual suceden todas las cosas. En ella están depositados sus deseos, sus planes, sus pensamientos, sus propósitos y preceptos revelados. La voluntad de Dios la podemos conocer y discernir en todo lo que hace, en todo lo que Él permite, en todo lo que sucede y orquesta, y es enseñada por Él a través de sus decretos y preceptos revelados en su palabra. Amén. Entonces, la voluntad de Dios nos enseña el control absoluto de Dios en todo. Como comentaba nuestro pastor, nosotros ya vimos todos los atributos, y en todos ellos se encierra la voluntad de Dios. Lo importante es que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, es para saber qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque muchas de las veces, si nosotros no nos apegamos a lo que dice la palabra,
terminamos haciendo cosas de acuerdo a nuestros pensamientos y no a lo que es realmente la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Amén. Dice Dios así en su palabra: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Fíjense la importancia. Todo lo que nos sucede es por la voluntad de Dios. Pero aquí cabría hacer una pregunta. Día con día, para nosotros, por las mañanas, ¿la voluntad de Dios está en nuestras vidas? ¿La voluntad de Dios está en mi vida? Porque es ahí donde radica el problema. Las promesas de Dios, dice su palabra, que son nuevas cada día y cada mañana. Y de ese mismo sentido nosotros tenemos que tener la seguridad. Cuando nosotros, mis hermanos, nos levantamos, pedimos dirección de Dios para lo que vamos a hacer. O sea, es ahí donde radica la importancia de poder entender cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que vayamos a hacer en cuanto a nuestras actividades, en cuanto a tomar decisiones de poder, tal vez hasta poder cambiar de trabajo, cada una de las situaciones que nosotros vivimos, siempre pedimos en oración que Dios dirija nuestras vidas para que la decisión que día con día nosotros podamos tomar sea en base a la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos decir que actúo bajo la voluntad de Dios y nosotros podemos actuar conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que yo necesito, conforme a lo que yo quiero. Y si las cosas se dan conforme a lo que yo pienso, entonces yo digo que estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque las cosas se van dando conforme a lo que yo pienso. Pero no todo lo que yo pienso, en la gran mayoría, es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios si en muchas ocasiones la voluntad de Dios no la tenemos en nuestra vida? Los asuntos de Dios tienen que ser conocidos por Dios. Y en ocasiones nosotros no ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios. Cuando nos levantamos podemos preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy para mi vida? ¿Qué te complace el que yo haga el día de hoy? ¿Qué te honra? Porque en esas preguntas que nosotros nos podemos hacer día con día es como nosotros podemos demostrar que vamos a vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestras necesidades. Por eso lo que leíamos en Mateo dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Dice: con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué importante, mis hermanos, mis hermanas, es que nosotros podamos vivir bajo la voluntad de Dios, pero no en un decir, sino realmente en un hacer. Y que nuestra vida en ese sentido vaya caminando, para que esa misma voluntad de Dios cada día se vaya mejorando y podamos actuar conforme a esa voluntad. Amén. Y contigo, Brenda, ahorita vamos a hablar que muchas veces nosotros no entendemos, porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos, ¿no? Y a veces nosotros lo queremos poner en un escalón más arriba que de la voluntad de Dios. Pero a nosotros como hombres carnales, terrenales, nos cuesta mucho trabajo entender que la voluntad de Dios está dirigida por sus propósitos, más que por nuestros deseos, más que por nuestros anhelos, ¿no? Dios va más allá de lo que nosotros queremos, gracias a Dios. Amén. Y eso vamos a hablar contigo. Así es, la voluntad de Dios está relacionada precisamente con sus propósitos. Él ya tiene estipulado cuáles son los planes, cuál es el propósito, qué es lo que desea, pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Al momento de crear al hombre, Él estipuló qué es lo que planeaba para el hombre. Sin embargo, nosotros realmente si no le conocemos, nos dejamos guiar por nuestra carne y sabemos que nuestra carne, pues, es pecaminosa. Y actualmente, por la
convivencia que nosotros podamos tener con las personas que no conocen de Dios, obviamente nos podemos contaminar y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Como comentaban, de repente podemos tener planes y ¿a quién consultamos? A veces consultamos a algún conocido, a alguien que posiblemente no esté en la palabra de Dios. Entonces nos dejamos llevar por esos consejos, pero lo primero siempre debe ser consultar pues a Dios, ¿no? Porque Dios ya tiene los planes y los propósitos en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces son muy distintos a lo que nosotros deseamos. Sin embargo, sí es importante que ante cada situación nosotros siempre busquemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito, y pues siempre lo vamos a encontrar en su palabra, ¿no? En la Biblia. Hay un ejemplo precisamente de la voluntad de Dios y que muchas veces nosotros ante lo que vivimos podemos verlo como una adversidad, como algo que va en contra de nuestros deseos, pero que en realidad Dios lo planeó para precisamente llegar a un propósito. Entonces, para esto lo vamos a ejemplificar en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Y lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Me extendí un versículo más. Aquí este ejemplo es cuando precisamente Jacob pues tenía a sus hijos, a sus 12 hijos, y sabemos la historia de José, ¿no? Que sus hermanos planearon, por los celos que le tenían, pues planearon matarlo o bueno, desaparecerlo. Entonces ya en este versículo hace mención de que ya después de que Jacob había muerto, pues sus hermanos de José decían, bueno, esto le hicimos a Jacob, ¿ahora qué va a suceder? Entonces, esto le hicimos a José, ¿qué va a pasar? Y José les dijo, no teman, ¿no? Él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces, ¿cómo es que José, ante la adversidad, todo lo que él pasó, y que ya en esos momentos cuando él habla realmente ya está en otra situación, ¿no? Ya ve la bendición de Dios, pero a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que pasar por el rencor o la envidia de los hermanos, porque estuvo alejado de su padre, de su familia, porque estuvo en otro lugar que no era pues su ciudad, como a pesar de todo, que fue encarcelado, etcétera, todo ese sufrimiento que José pasó, aún así no se endureció su corazón. En él estaba pues Dios, y José vio esa bendición que tuvo que pasar todo ese recorrido, y así es como sucede en nuestra vida, ¿no? Muchas veces llegamos a un punto donde decimos, estoy en esta situación, ¿y por qué la estoy viviendo? Bueno, si estamos alejados de Dios, la verdad la vamos a pasar muy mal. Pero cuando estamos cerca de Dios, conocemos su voluntad y lo consultamos y buscamos realmente agradarle a Él, vamos a ver que todo ese trayecto que tuvimos va a tener un propósito, ¿no? Entonces hay que ver esa bendición que a lo mejor ahorita no la vemos, pero vamos a verla a futuro. Un ejemplo actual ya en nuestra vida es lo que estamos viviendo en relación a la pandemia. Mucha gente lo puede ver como una maldición, como, bueno, algo que no quieren vivir y les frustra y les entristece y les enoja, todo al mismo tiempo. Sin embargo, si nosotros vemos, a mucha gente le ha servido de reflexión. Hay gente como aquí nuestro diácono y hermano Jesús ha tenido la bendición de por esta pandemia estar en casa y a lo mejor de meditar en la palabra, de dedicar un tiempo más a Dios, más a su familia, ¿no? En cambio, antes teníamos una vida ajetreada. Sin embargo, ahorita tenemos un tiempo donde necesitamos reflexionar qué estamos haciendo y obviamente acercarnos más a Dios. Entonces, ahí vemos que, y lo ha comentado Pastor, que todo esto que estamos viviendo
no sucedería si no es bajo la voluntad de Dios. Y confiando en que es la voluntad de Dios esta situación, entonces vamos a buscar precisamente y pensar cuál es el propósito y cuál es la bendición que viene posteriormente, ¿no? Y bueno, relacionado también con este punto, es realmente la voluntad, los planes que Dios tiene para nosotros, y vamos a irnos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cada vez la voluntad del hombre se aleja más de la voluntad de Dios, ¿no? Este es el pasaje. Aquí vemos cómo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cada día vemos cómo nos cuesta más trabajo, de manera general, el encajar tal vez en una sociedad donde vive contraria a todos los deseos de Dios, a todos sus planes, ¿no? A lo que nos pide, o sea, el amar a tu enemigo, el tener humildad, el orar y bendecir a tus enemigos, el tener paz ante alguna situación, el a lo mejor, como dice la Biblia, el dar la otra mejilla si te abofetean. Entonces es muy complicado, ¿no? Cada vez vemos una sociedad más alejada de Dios y necesitamos realmente, como lo dice Romanos, nosotros saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, nunca va a ser algo que vaya en contra de nosotros. Siempre vamos a ver, porque lo vimos en todos sus atributos, su bondad, su misericordia, su amor, todo, su sabiduría, todo lo que Él planee, la voluntad de Dios siempre va a ser para un bien. Y eso es en lo que nosotros debemos de confiar, ¿no? En que a pesar de lo que estemos viviendo, siempre va a ser un bien. Y obviamente no nos tenemos que conformar a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, sino esforzarnos por mejor hacer su voluntad y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo que estamos viviendo actualmente. Amén. Ahorita tú dijiste algo y lo va a comentar ahorita nuestro hermano Jesús. ¿Cómo entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que no está en nuestra contra? Que es algo que ahorita comentó mi hermana Brenda. Como por ejemplo, ¿no? Como un papá que tiene a su hijo que lo acaban de atropellar y llega alguien como Brenda y le dice: la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero tiene a su hijo atropellado. O como yo, si me acaban de diagnosticar cáncer, digo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque bueno, decíamos al principio lo que tú decías, la voluntad de Dios es la causa y la razón de todo, ¿no? O sea, si algo me pasa, no es una, ¿cómo se dice?, casualidad, hay una causa, la causa es la voluntad de Dios. Pero dice ahorita mi hermana Brenda, no es porque estoy, me gusta generar polémica. Brenda dice, no dice Brenda, dice la palabra, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y qué difícil es entender que es agradable y perfecta, ¿no? Muchas veces en nuestra vida, y contigo vamos a ver que debemos de aprender a ver esa voluntad de Dios agradable y perfecta en todas las circunstancias de nuestra vida, aún en aquellas que no parecen tan agradables o tan perfectas desde nuestro punto de vista humano. Así que ahora vas tú. Amén. Y es que ese es el problema, ¿no? Porque lo vemos desde nuestra forma de pensar, desde nuestra mente finita, y no alcanzamos a entender todo lo que Dios nos conoce, ¿no? Y en su misericordia, que lo que nos está sucediendo es algo agradable y perfecto, y que es algo, y como lo comentaba Brenda, que al tiempo nosotros vamos a poder entender, si aceptamos su voluntad, que fue bueno y agradable. Pero bueno, fíjense ahora, en este mismo sentido, ¿quién más? Bueno, siempre lo vamos a decir, y porque es la verdad. ¿Quién fue el que nos da pie para aceptar la voluntad de Dios? Jesucristo. Él es el que nos da pie, ¿no? Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 42. Amén. Dice Dios así en su palabra: y saliendo,
se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? Que Él padeciera en la cruz. Amén. Y Él acepta la voluntad. Él sabía con anterioridad, Él ya había anunciado que iba a llegar su muerte, y estaba a un día de su muerte, de su crucifixión. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el primer punto, cómo Él acepta la voluntad de Dios. Pero para poder aceptar la voluntad de Dios, aquí un punto que a mí me resalta es que dice primero entra en oración. Nosotros muchas de las veces queremos aceptar la voluntad de Dios sin orar. ¿Cómo yo voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Él me pide si no me pongo en comunión? Entonces nuestro Señor Jesucristo primero dice, se alejó para orar y le dice: no, Padre, si quieres, o sea, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínense que le había dicho: pues no haber redimidos. Y su voluntad de Dios era que su Hijo muriera en una cruz por cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros primeramente vemos cómo opera la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos a través de la oración lo que Dios quiere de nosotros. Pero para esto tiene que haber una comunión. Pero ahora vamos a ver a Job. Vamos a ver a Job. Job capítulo 1, versículos 20 y 22. Amén. Para que nosotros podamos ver, aquí vimos cómo obró Dios en la vida de su Hijo, de Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo obra Dios en la vida de Job. Job capítulo 1, versículos 20 y 22. Dice Dios así en su palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y dice aquí, resalto esto, mis hermanos: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. O sea, vemos que la vida de Job, él perdió a su familia, perdió a todos, menos a su esposa. En algún momento Job desacreditó lo que Dios iba a hacer en su vida. Y conste que aquí Dios le había dado permiso al mal que lo tocara. Muchas de las veces nosotros lo que vivimos, como de acuerdo a la pregunta, lo atribuimos a que Dios no nos ama, a que no estamos en el hueco de su mano. No, lo que pasa siempre es por la voluntad de Dios. Aquí el problema es que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios no le atribuye a Satanás su problema, ni tampoco le dice: oh Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Como muchas de las veces nosotros lo hacemos. ¿Por qué a mí? Y de repente, ¿por qué no nos preguntamos: ay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Nosotros tenemos que estar expuestos. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, que el ser hijo de Dios no es fácil. Pero sí, va a ser más fácil cuando nosotros podamos reconocer que la voluntad de Dios opera en nuestras vidas. Si es su voluntad de estar en una situación en la que hoy estamos viviendo, por su voluntad también de ella vamos a salir. Es donde nosotros tenemos que estar confiados, a pesar de la situación que vivimos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que vivimos, Dios está obrando en su voluntad. Amén. Dios está obrando en su magnificencia. En todo lo que Él es, Él está obrando. Y mis hermanos, lo ha dicho nuestro pastor más de una ocasión, Dios no se equivoca, Dios no hace pruebas. Vamos a ver que con esta persona vamos a hacerle esto para ver cómo reacciona. No, Dios no se equivoca ni nos prueba. Dios sabe qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Aquí el problema no es que sepa Dios, aquí el problema es que nosotros sepamos que estamos bajo su voluntad, y que si su voluntad es que vivamos, decías hasta lo del atropellado, pues vamos a aceptarla, porque yo entiendo que esa es la voluntad de Dios, y sus propósitos, dice, lo vamos a ver adelante, son insondables. Entonces ojalá y nosotros tengamos esa plena seguridad que estamos bajo la voluntad de Dios, pero que también nosotros, como decía hace un momento, vivamos cada uno bajo su voluntad. Amén. Y yo ponía ese ejemplo para que nosotros veamos que nada de lo que sucede en nuestra vida, como dice Job,
que Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, no hay algo que no tenga un propósito en nuestra vida. No hay algo que a Dios se le haya salido de control, porque a veces nosotros llegamos a pensar, ¿por qué? O algo que no nos merezcamos, ¿no? Porque a veces nosotros llegamos a pensar, esto yo no me lo merezco. Es que Dios no hace las cosas por méritos. Dios hace las cosas por su voluntad. Y imagínense si hiciera las cosas por nuestros méritos, pues ya hubiéramos sido consumidos desde hace mucho tiempo, como dice el profeta Jeremías. Pero ahora contigo vamos a hablar, ya que estamos hablando de la voluntad de Dios, cómo nosotros como hombres, a veces no lo entendemos, pero debemos de entender que tenemos una triple tarea para poderlo entender, que es el buscar la voluntad de Dios. Tal vez, como ponemos el ejemplo ahorita, si mi hijo lo acaban de atropellar, si a mí me acaban de diagnosticar cáncer, si falleció mi hijo o mi hija, yo tengo que buscar la voluntad de Dios, porque no solamente pasó eso, hay un Dios que permitió eso o que causó eso. Y lo primero es, lo voy a buscar. Segundo, voy a conocer la voluntad de Dios aún en esas circunstancias. Y tercero es, voy a hacer la voluntad de Dios. Porque no nada más es como nosotros quisiéramos tener ¿cómo se dice? Una bola de cristal, y que la bola de cristal nos diga todo, ¿no? Pero Dios nos pide a nosotros que nos esforcemos un poquito más, y eso vamos a hablar contigo. Amén. Sí, después de que nosotros obviamente le buscamos a Dios, de que conocemos de su palabra y hemos comentado que tenemos diferentes motivos por los cuales nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Cada quien tuvo su motivo o su necesidad. Ojalá que siempre la principal necesidad sea la espiritual, y ahí va a recaer, porque realmente si tenemos una vida desordenada, tal vez en una forma económica, va a ser porque pues no hay un orden en nuestra vida, ¿no? Si tenemos un problema de salud, a lo mejor también ha sido ocasionado por nosotros. Entonces, a veces todas las necesidades que llegamos a tener, que vemos materiales alrededor, van a recaer en que al final de cuentas es una necesidad espiritual, ¿no? Y ojalá que siempre reconozcamos que necesitamos de Dios, porque Dios es nuestro alimento. Y nosotros, cuando ya le conocemos a Dios, debemos reconocer que Dios quiere algo de nosotros. Y lo primero, como lo comentaba Pastor, es buscar cuál es la voluntad de Dios ahora en mi vida, ¿no? Yo ya llegué, ya conocí a Dios, ver qué es lo que Dios ahora quiere para mí, pero cuál es la voluntad de Él en mí. Y en segundo lugar, conocer precisamente, buscar cuál es su voluntad, y después conocer cuál es la voluntad. Y tercero, pues obviamente hacer su voluntad, que es, yo creo que ese tercer paso el que nos cuesta trabajo, ¿no? Ya el hacerla, ya lo busqué, ya supe a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de la enseñanza, cuál es la voluntad de Dios en mi vida, pero ya el hacerla es donde realmente radica el problema, porque muchas veces, como lo veíamos el domingo en la predicación, en el culto, muchas ocasiones tratamos de justificar nuestro pecado. Hay debilidades, como se comentaba, cada uno tiene una debilidad, y buscamos en la Biblia algo que nos justifique en ese pecado, ¿no? Porque obviamente queremos seguir, queremos estar bien con Dios, recibir las bendiciones de Dios, pero también queremos eso que nos atrae, y entonces buscamos a dónde podemos encajarlo y justificar que estamos obrando de una mala manera. Pero ya la voluntad de Dios es algo que nos cuesta demasiado, y como veíamos en la primera cita de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Pues llegará ante Él, porque una cosa es saber su palabra, conocerle, y otra cosa es hacer su voluntad. Y bueno, vamos a ir a Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14. Y la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar en donde os hice llevar. Amén. Esta cita yo creo que nos lleva mucha enseñanza, porque dice aquí en el versículo 11, tengo pensamientos de paz y no de mal, ¿no? Para daros el fin que esperáis. ¿Qué busca todo ser humano, no? Normalmente dicen, yo quiero ser feliz, ¿no? Entonces, muchas veces buscamos la felicidad en otras cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos dejamos guiar por su voluntad, aunque no tengamos lo que aparentemente para nosotros es felicidad, a lo mejor no lo vamos a tener si hacemos la voluntad de Dios, pero Él sabe cuál es el camino que nosotros debemos de tomar y nos va a dar esa paz que realmente nosotros necesitamos. Y como dice aquí, yo no quiero, es como Dios diciéndonos, yo no busco un mal para ti, yo busco un bien, yo busco paz para ti. Entonces es como se comentaba hace rato, como un papá, ¿no? Para un hijo. Siempre que se dan consejos a los hijos, pues son para su bien, aunque el hijo quiere otra cosa. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Y hay una palabra clave que dice aquí, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Solamente invocándolo, orándole, y pues Él nos va a oír, ¿no? Cuando hay ese acercamiento hacia Él. Si nosotros simplemente vamos en la vida y tomamos nuestras propias decisiones sin consultarlo, sin orar, sin buscarlo, pues simplemente nos vamos posiblemente a tropezar, a equivocar, y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero es precisamente eso. Sin embargo, aquí dice, y me buscaréis y me hallaréis. Siempre que busquemos a Dios, lo vamos a hallar. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es muy importante, ¿no? Que realmente lo busquemos con sinceridad. Y buscándolo con sinceridad, Dios nos va a dar una respuesta. Amén. La vida no es fácil, ¿verdad? Ni entender la vida, ni vivir la vida. No es fácil. Tampoco entender a Dios muchas veces es fácil. Y tampoco entender las circunstancias, el tratar de, ¿cómo puedo decirlo? El tratar de conciliar lo que yo vivo como lo que Dios es, para nosotros muchas veces no es fácil, porque a veces esas cosas no encajan. Pero va a ser más difícil si yo no conozco a Dios. Ahí se me va a dificultar más si yo no conozco su voluntad, si yo no creo en su voluntad, y lo que es peor, si yo no hago y acepto su voluntad. La vida se me va a complicar más. Pero ahora vamos ya a desarrollar la segunda etapa. Estamos hablando de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor alguien está diciendo, bueno, ¿y cómo Dios nos muestra y cómo Dios hace su voluntad? Si Él hace todo y Él ha hecho todo en mi vida, y como tú decías, Brenda, si Él tiene un propósito para mí, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿Quién me lo va a decir? Y ahorita vamos a ver que Dios hace y muestra su voluntad de una manera clara. Y contigo vamos a ver que Dios hace y muestra su voluntad a través de sus decretos. Amén. Amén. Pues sí, Dios hace su voluntad y lo muestra a través de lo que Él ya ha decretado, ¿no? Hay una cosa importante, nada sucede en la vida de nadie si Dios no lo permite. Amén. Si Dios no ya lo planeó de esa manera. O sea, Dios no experimenta con nosotros, lo veíamos hace un rato, lo comentábamos, ¿no? No es que Él va a experimentar para ver qué pasa, no. Todo lo que Dios hace, lo hace sabiendo qué es lo que va aún a suceder en nosotros. Y una cosa también importante que lo vemos en alguna ocasión cuando vemos su inmutabilidad, que Él no cambia, ¿no? Él no actúa en desesperación como nosotros, ¿no? Que muchas de las veces nosotros actuamos en desesperación, o hablamos o decimos o hacemos, ¿no? Entonces Dios hace su voluntad a través de lo que Él ha decretado. Vamos a ver dos pasajes, los dos es en Salmos, Salmos 135:6 y Salmos 103:19. Los dos son muy cortos, mis hermanos. Amén. Salmos 135:6 dice Dios así en su palabra: todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O sea, entonces, lo que Dios nos
da a entender, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros aceptemos su voluntad, pero que la aceptemos de buen agrado, conociéndole los puntos que tú tocaste, porque su voluntad de Él ya está predestinada para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros ya nos tiene predestinado a través de su palabra qué es lo que va a suceder con cada uno de nosotros, ¿sí? En la primera cita que comentabas hace un rato dice que Él nos va a bendecir. Es algo que ya está predestinado. Ahora, ¿de quién depende el que nos bendiga o que no nos bendiga? ¿De Él o de nosotros? Porque ahí es donde está el problema. ¿Sí? Porque es ahí donde está el problema. Él ya nos prometió, nos predestinó lo más importante, la salvación. Ya nos predestinó para la salvación. Para eso dio su vida. Ya estamos predestinados. Porque Él ya ha determinado todo esto en su palabra. Muchas de las veces, hace un rato cuando tú comentabas que en ocasiones nosotros tenemos situaciones de vida, de diferentes situaciones de vida, y le preguntamos a quien no sabe. Y lo peor no es que preguntes, lo peor es que aún le hacemos caso. O sea, seguimos consejos que no son de Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Dios haga la voluntad en la vida de cada uno de nosotros? Dios no va a intercambiar nada a cambio de algo. Es que si yo me porto bien, entonces te doy. Dios no es así, mis hermanos. Dios ya lo dijo y lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dios es incondicional a su palabra. Lo que leías, ¿no? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿no? ¿Qué dice? Pensamientos de paz y no de mal. Esto a nuestra vida nos tendría que alegrar, donde sabemos que Dios, a pesar de lo que nosotros hacemos, Él no va a tener pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y su voluntad ya está determinada en su santa palabra. Amén, amén. Fíjense, si nosotros supiéramos y confiáramos, hay frases que nosotros humanamente usamos. El hombre es el arquitecto de su propio destino, ¿no? A veces, y leo la Biblia y lo que dice la Biblia es que es Dios el arquitecto de nuestro destino. Pero a veces nosotros vivimos en nuestra vida creyendo que nosotros podemos causar muchas cosas, o también nosotros tenemos lo que nos merecemos. Y la Biblia nos enseña que la vida y la salvación es solo gracia, es pura gracia, todo lo que nosotros vivimos. Y la Biblia nos enseña algo que ahorita tú comentabas, que Dios ha hecho todo lo que Él quiere. Incluso Él ha permitido lo que Él ha querido. Por ejemplo, voy a tantito nada más. Dios cuando creó a Luzbel o Lucifer, que después se llama el Satán o diablo, ¿no sabía que iba a ser Satanás? Claro que Él sabía. Él lo conocía más que Satanás a sí mismo. Cuando crea el huerto de Edén, Él pone el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal ahí, sabiendo lo que iba a pasar. A Dios nada le sorprende. Y por eso desde antes de la fundación del mundo, el Hijo ya estaba destinado a la salvación. Antes de que el mundo cayera, el Hijo ya estaba destinado a ser el Salvador. ¿Qué quiere decir? Todo gira en este mundo no en base a nuestros planes. Todo en este mundo gira en base al plan perfecto de Dios, que tarde o temprano se cumplirá porque Dios hace su voluntad, como ahorita lo vemos contigo, a través de sus decretos. Es decir, hoy Dios en tu vida, en la mía, ya está decretando algo, ya está haciendo algo está permitiendo hoy. Y nuestra tarea es verlo, ¿no? Examinarlo. Pero a veces decimos, bueno, tal vez yo no me doy cuenta de los decretos de Dios, de lo que Dios está haciendo, permitiendo. Bueno, no te preocupes, porque también Dios hace su voluntad a través de sus preceptos, que son sus mandamientos. Y esos sí son claros y nos los ha enseñado. Y ahorita vamos a ver eso contigo. Amén. Cuando escuchamos ciertas palabras, luego como que no las entendemos bien, ¿no? Y una palabra que yo busqué, dije, fue precepto. Entonces, para mostrarle a los hermanos que es precepto, es una orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. Y obviamente sabemos que la autoridad máxima que tenemos
bueno, dijeran el presidente, ¿no? La autoridad máxima que tenemos es Dios, ¿no? Y Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad, cuáles son sus preceptos o sus mandatos o sus mandamientos? Pues a través de la palabra, ¿no? Hay gente que obviamente pues no sabe hacia dónde, qué decisiones tomar. Y lo que podemos encontrar a través de su palabra es esa orientación. Entonces, cuando nos sentimos en algún momento perdidos o no sabemos qué decisiones tomar, pues principalmente en el caso de los cristianos, obviamente estamos obligados a conocer de su palabra. Y aquellos que no conocen de Dios, pues que tomen la Biblia y que empiecen a leerla, ¿no? Ahí vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios, que ya vimos que es buena, es agradable, es perfecta, pero además vamos a encontrar obviamente mandamientos, ¿no? Dice Dios quiere el bien para nosotros, pero hay mandamientos que nosotros debemos de seguir. Y en este sentido, bueno, vamos a irnos a Salmos 119, versículos 130 y el 135. La palabra de Dios dice en el 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el 135 dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Son dos versículos muy importantes porque el primero dice, haz entender a los simples. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hay gente que puede sentirse incapaz, ¿no? Que dice, yo no tengo cualidades, a mí me falta mucho, yo no puedo hacer esto. Pero Dios da esa capacidad, ¿no? Entonces, Dios no llama a gente perfecta, a gente preparada, sino que va preparando precisamente a las personas. Y eso lo vimos con Abraham, y eso lo vimos con Moisés, y con muchos ejemplos. Entonces, este es una promesa, ¿no? Que su palabra nos va a alumbrar y va a hacer entender a los simples. Con ello nosotros podemos confiar que aunque estamos totalmente desorientados, su palabra nos va a llevar por buen camino. Y el 135 dice, pues enséñame tus estatutos, ¿no? A través igual de su palabra nosotros podemos ver cómo Dios va mostrándose y va enseñándonos poco a poco qué es lo que desea de nosotros. Amén. Y ahora sí podemos aplicar esto a nuestra vida práctica, porque nosotros podemos discernir lo que nos pasa, incluso tomar decisiones en base a estas dos voluntades. Yo debo de aprender a discernir lo que Dios está haciendo, como sus decretos, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo, lo que Dios me está mostrando en mi vida para poder yo tomar una decisión. Es como Jonás, por decir un ejemplo práctico. Dios le dice, ve a Nínive. Y aunque él quería irse a Tarsis, las olas, la ballena, todo el leviatán, pues el monstruo marino, lo llevó a Nínive. La voluntad de Dios va por encima de tus propios deseos y de tus propias direcciones. Pero tú debes de darte cuenta, si vas a tomar decisiones, en cómo Dios con sus decretos está mostrando tu voluntad. Y también qué dice Dios en su palabra. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no es, por ejemplo, lo voy a poner en mi vida. ¿Yo me tendría que divorciar de mi esposa? Primero yo me preguntaría, ¿Dios lo permitiría? A través de sus decretos, ¿Dios permitiría que yo me divorcie de mi esposa? Y lo segundo, ¿Dios haría algo para que yo me divorcie de mi esposa? Sería absurdo, ¿no? Pero a veces como que yo quiero ver que sí, ¿verdad? Y lo segundo que yo me debería preguntar, ¿Dios en su palabra dice que sí me voy a divorciar de mi esposa? Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? De la vida práctica de la vida. O, por ejemplo, ¿qué trabajo voy a elegir? Me ofrecen el trabajo de barman. ¿Dios permitiría que yo fuese barman? Parece que como pastor ministrando la palabra el domingo, pero en la noche repartiendo bebida, ¿no? O sea, ¿Dios lo permitiría? Dios orquestaría eso y Dios en su palabra me ha dicho que lo puedo hacer y así nosotros podríamos tomar muchas decisiones en base a su voluntad. Pero tú querías hablar. Lo que pasa que muchas de las veces cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, considero que queremos tener la aprobación de Dios y que Él nunca nos la va a dar.
O sea, realmente que las preguntas que nosotros le hiciéramos a Dios fueran de, me ofrecen este empleo. ¿Es bueno adelante de los ojos de Dios? ¿No abandono el ministerio? O sea, ese tipo de preguntas son las que nosotros nos tendríamos que hacer. Y Dios nos las va, y Dios ahí sí nos las va a contestar a través de su palabra. Pero cuando nosotros queremos justificar lo que hacemos, creo que es cuando hacemos ese tipo de palabras absurdas, diría yo. Ajá, amén. Porque nosotros, pues de por sí estamos, con todo respeto, nos hacemos tontos. A veces queremos que Dios como que nos lleve la corriente, como a veces, como decimos nosotros, te voy a dar el avión. Decía Brenda en un principio, como que nos buscamos una justificación, nos justificamos. Amén. Y muchas veces queremos decir, no, es que sí, mira, Dios lo va a permitir, o no, Dios sí lo quiere, pero ni Dios te lo ha mostrado su voluntad en su palabra para eso, ni Dios realmente lo está permitiendo. Es algo que tú deseas. Y mucho menos lo aprobaría, ¿no? Amén. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que muchos de nosotros en nuestra vida ignoramos la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios permitiría y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchas veces nosotros como hombres lo ignoramos. Y también podemos ignorar su voluntad y hemos ignorado sus preceptos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás mintiendo, tú estás ignorando su precepto. Estás ignorando que Dios dice no mientas. En el momento en que tú estás tomando una decisión que va en contra de lo que Dios quiere, estás ignorando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo correcto es que nosotros, para poder conocer la voluntad de Dios, es que aprendamos a discernir qué es aquello que Dios sí permitiría en nuestra vida, qué es aquello que no haría Él en nuestra vida y qué es aquello que Él sí está haciendo en nuestra vida. Porque recuerden que aquí hay una lucha entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas, que a veces pareciera ser que nos da todo lo bueno para vivir en nuestro confort, alejados de Dios, y entre el reino de Dios. Entonces hay que saber discernir qué es lo que está provocando y está sucediendo en mi vida. Si el reino de Dios está enviando mensajes a mi vida o el reino de las tinieblas me está cegando a mí para que yo no vea el reino de Dios en mi vida. Por eso Jeremías decía en Jeremías capítulo número 9. Vamos para allá, Jeremías 9. Versículos 23 y 24, dice así: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Nuestra mayor gloria es no decir, yo soy bien inteligente para tomar mis propias decisiones. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. No de vivir la vida como, no, es que yo soy valiente, yo le puedo entrar a lo que sea, y a lo que sea, lo que Dios me ponga en mi vida, órale. No se alabe el valiente en su valentía. Alábate, ni el rico en sus riquezas. De decir, no, yo sí sé hacer las cosas porque mira cuánto tengo, yo tengo muchísimo. Yo soy re sabio, a mí me sale todo bien. Dice Dios, ten cuidado. No son tus riquezas, ni tu sabiduría, ni tu valentía, tu gloria es conocerme. Entonces, lo glorioso en nuestra vida para poder entender y ver la voluntad de Dios es conocer a Dios. Amén. Amén. ¿Quieres comentar algo? No, amén. Ok. ¿Tú sí? Bueno, ándale pues. Bueno, en lo que estaban comentando, tanto la toma de decisiones como el realmente dejarnos guiar por sus decretos y preceptos, hay un punto donde donde hay resistencia, ¿no? Y bueno, para esto quería que fuéramos a Lucas precisamente, Lucas 9, capítulo 9, versículo 23. Y 9:23. Y la palabra de Dios dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Realmente, quien conoce de la palabra y quien no conoce, hay muchas cosas que nosotros sabemos que están mal, ¿no? Que hacemos. Pero quien no conoce de la palabra,
pues se justifica o busca el apoyo de otras personas que dicen, este sí me va a apoyar en la decisión que yo tome, ¿no? Y en cambio, los que conocen de la palabra de Dios saben que pues tampoco es la voluntad de Dios, pero dicen, yo quiero esto. Sin embargo, aquí dice, pues si quieres seguirme, dice Jesucristo, pues tienes que negarte a ti mismo. En muchas ocasiones eso es lo que nos cuesta trabajo para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos es quitar nuestro orgullo, quitar nuestra soberbia, no pensar que nuestras riquezas, como se comentaba, pues es lo que me va a dar salvación. Obviamente no. Si hay riquezas, pues bueno, Dios dio a lo mejor esa bendición, pero eso no me va a dar la salvación. Entonces hay cosas que estorban en nuestro corazón. Y como dice aquí, tome su cruz. De repente pensamos, mi cruz es mi marido, mi cruz es mi esposa, mi cruz es fulanito, mi vecino, etcétera. No, nuestra cruz no es otra persona. Nosotros mismos tenemos estorbo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Realmente es doblegar nuestro carácter, doblegar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces sentimos que no podemos hacerlo o no queremos, no, más bien no queremos hacerlo, no nos damos cuenta que no queremos hacerlo, aunque sabemos que así debe de ser, pero no queremos negarnos y pues queremos seguir haciendo nuestra voluntad, ¿no? Amén. Amén. Entonces ya vamos avanzando en esto de la voluntad de Dios, pero vamos a hablar ahora de una verdad. Ya hemos dicho que Dios puede revelarnos su voluntad a través de lo que Él permite y hace. Él hace todo lo que Él quiere. Ya hemos dicho que Dios nos ha enseñado su voluntad a través de sus mandamientos, a través de su ley, a través de su palabra. Pero debemos de reconocer que hay una voluntad oculta de Dios y que es insondiable para nosotros. Hay cosas que nosotros en la vida no vamos a llegar a entender todo el por qué sucede. Por ejemplo, si a mí me da cáncer, hoy me diagnostican cáncer, yo a lo mejor llego a mi casa y escuchamos en la sociedad que nos digan, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Pues ni el para qué vas a entender muchas veces, porque hay una voluntad oculta, o tu hijo, como ponía el ejemplo al inicio, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que a mi hijo lo atropellaran? ¿Por qué Dios permitió, un ejemplo, que hiciera un volcán en erupción y matara a 1,000 personas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Por qué Dios no acabó con el diablo en el momento que desobedeció el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros tenemos preguntas. ¿Por qué? Es sencillo. Porque Dios hace su voluntad y muchas veces su voluntad para nosotros va a ser oculta e insondiable. Dice Pablo en Romanos capítulo número 11, versículo número del 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. De él, por él y para él son todas las cosas. ¿A veces lo vas a entender en tu vida? No. Y por ejemplo, ahorita contigo vamos a irnos uno y uno. Contigo vamos a ver, por ejemplo, primero, no siempre yo voy a entender el por qué. Porque dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Cuán insondiables son tus caminos e inescrutables. Yo muchas veces no voy a entender el por qué ni el para qué. Pero debo de confiar, que así como decía Job, por eso dije que voy contigo, yo debo de confiar. No voy a entender el por qué y el para qué, pero debo de confiar que nada pasa en mi vida si Dios no lo permitiera. Y esa es la única razón suficiente para poder enfrentarlo. Amén. Amén. Dice el versículo 36 de lo que leíste, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, la gloria es para Él. Y muchas de las veces, cuando nosotros podamos entender que hay muchas cosas hoy en día que nosotros no vamos a entender. Amén. Y el problema es cuando nosotros no lo entendemos y de repente queremos aferrarnos o agarrarnos a algo hasta entender, no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Perdón porque te interrumpa. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que si yo entendiera el por qué o el para qué, yo voy a llegar a tener paz. O lo aceptaría, ¿no?
Pero el problema no es que si tú vas, muchas veces vas, Dios si te dijera el por qué y el para qué, y para que tú tuvieras paz, ya te lo hubiera dicho. Es así de sencillo. Pero no, nosotros no tengamos esa falsa esperanza de querer entender todas las cosas para poder vivir tranquilos, porque la vida es incierta, lo único cierto en la vida es Dios. Amén. Lo único cierto en la vida es su voluntad. Entonces, si lo único cierto en la vida es Dios y la vida es incierta, pues Dios me va a ayudar a vivir a mí esas circunstancias inciertas. Yo no sé qué me espera. Y yo creo que lo más importante en ese momento es que nosotros debemos aprender a confiar en Él. Amén. Que lo que está sucediendo en nuestras vidas es porque Él lo está permitiendo. Amén. No que yo lo esté entendiendo. O sea, es algo tan importante, ¿no? Que Él lo está permitiendo. Amén. No quiere que yo lo entienda, pero sí quiere que yo permita que pase en mi vida y que acepte que es su voluntad. Y sobre todo, que aprendamos a confiar en Él. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, las cosas que nos puedan suceder, sabemos que provienen de Él y que nos ayudarán a bien. Amén. Y también ahora contigo vamos a ver que, bueno, Dios hace su voluntad más allá de nuestro entendimiento. Porque dice Pablo, cuán inescrutables son sus caminos, yo no los entiendo. O sea, yo van a ver cosas, van a pasar muchas cosas en tu vida. Para empezar, ¿por qué te casaste con Antonio? ¿No? ¿Lo entiendes? No lo entiendes, ¿verdad? Muchas personas no lo entienden, ¿verdad? Porque son cosas que Dios permitió más allá de tu entendimiento. Entonces, y así como ese ejemplo que es un chiste, va a pasar otras cosas que Dios hace más allá y algún día lo entenderemos cuando estemos en la gloria. Ahí ya no vamos a tener dudas. Amén. Amén. Sí, realmente muchas veces nos desgastamos en tratar de entenderlo, ¿no? Pero como lo comentaba Pastor en el versículo 33, o sea, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Realmente nunca lo vamos a poder entender si vimos ya los atributos de Dios y Él es omnisciente, pero nuestra mente es finita, mientras la mente de Dios es infinita. No vamos a llegar a todo ese entendimiento, pero siempre y cuando nosotros nos apeguemos a su palabra, Dios, como hace rato se comentaba, sí va a haber una revelación, parte de, ¿no? Pero no lo vamos a saber todo, realmente no vamos a llegar al conocimiento absoluto de todas las dudas que tenemos y de algunas situaciones que vamos pasando que tal vez no nos son agradables, pero con su palabra, por lo menos, la respuesta que vamos a tener es que podemos estar confiados en Él, vamos a tener la paz de esperar en Él, porque todo va a ser bueno, ¿no? Todos sus mandamientos, todos sus preceptos, todo su propósito es bueno. Entonces, con que nosotros tengamos ese conocimiento a través de su palabra, eso nos va a ayudar, porque definitivamente no vamos a llegar a ese entendimiento. Y como se dice, a lo mejor ya lo llegaremos a entender, pero hasta que ya estemos ante su presencia, ¿no? Así como nosotros aquí no vamos a ser perfectos, sino hasta que lleguemos hasta Él. De igual forma, nosotros no vamos a alcanzar a entender todo lo que Dios tiene, todos sus propósitos o planes en nuestra vida hasta que no estemos allá. Amén. Y entonces nuestra vida ahorita nosotros no la podemos orientar al por qué y el para qué de las cosas. Nuestra vida la tenemos que orientar hacia, bueno, Dios permitió, pues estoy poniendo que me quede sin trabajo. Dios permitió que falleciera mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi hijo. Dios permitió el coronavirus. Dios permitió que me atropellaran. Dios permitió que me diera cáncer. Bueno, ¿qué hago entonces? Bueno, busca su voluntad en sus mandamientos, mientras entiendes el por qué. Hay algo que, para relacionarlo, fíjense, mi papá me daba un consejo cuando yo era más pequeño, cuando hacía exámenes. Él me decía a mí, cuando tú hagas un examen, las preguntas que te sepas, contéstalas. Las que no te sepas, déjalas. Al final, si te da tiempo, las contestas. Así es en la vida. En la vida, ¿por qué me dio cáncer? Esa respuesta no me la sé, pero sí sé que Dios me ha dado otras respuestas. Dios me ha dicho que haga su voluntad. En lo que entiendo por qué Dios me permitió que me diera cáncer, lo que sí sé es que tengo que hacer su voluntad. ¿Por qué Dios permitió que falleciera tu abuelito o tu hijo? No sé. Pero mientras no sé, Dios me invita a que yo lo busque a través de su palabra. Dios me invita a que me relacione con Él. Dios me invita a que lo obedezca. Lo que sí Dios me ha dicho que tengo que hacer y conozco, entonces eso voy a hacer.
Ya después, si al final del camino, como decía mi papá en el examen, al final del camino, si te da tiempo, a lo mejor habrá una respuesta. No necesariamente tiene que haber una respuesta ahorita, después la habrá. Entonces nosotros como creyentes debemos entender eso. Mientras sucede todo lo que sucede en nuestra vida, busca la voluntad de Dios a través de su palabra, busca la voluntad de Dios a través de relacionarse con Él. Y si Dios lo permite, te explicará y te hará entender todo lo que tengas que entender. Amén. Entonces no orientemos nuestra vida en lo que no conocemos. Por ejemplo, ¿existen los extraterrestres? No sé. No sé, pero Dios sí existe, enfócate en Dios, ¿no? ¿Habrá vida en otro planeta? No sé, lo que sí sé es que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz y que Él pagó el precio por mi pecado. No te orientes en lo que no conoces, oriéntate y que es misterioso y oculto para ti. Ocúpate en lo que Dios ya te reveló que hagas. Ama a tu prójimo, eso Dios sí te lo reveló. Ama a tu prójimo como a ti mismo, en eso ocúpate. Amén. Pues sí, es que realmente nosotros como creyentes debemos de ocuparnos más en lo que Él ya nos ha revelado. Porque yo creo que con lo que nos ha revelado al día de hoy es suficiente como para poder creer en Él y para poder hacer su voluntad. Amén. Pero a veces nos ocupamos o nos distraemos tratando de entender cosas que no vamos a entender porque nuestra mente es finita. No como la de Dios, no en su omnisciencia, ¿no? Nuestra mente es infinita y a veces nosotros nos distraemos, nos desviamos tratando de entender cosas que posiblemente no vamos a entender nunca. Pero que si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos irá enseñando de acuerdo a su voluntad qué es lo que yo necesito saber. Yo creo que para mí es importante qué es lo que yo necesito saber para que mi vida se camine conforme a su voluntad. Porque la vida de Dios, la voluntad es para cada uno diferente. Amén. Lo decíamos hace un rato, de repente no todos van a predicar la palabra. Eso en nuestra vida tiene que tener claro. Y no es algo que tendría que frustrar al hermano o a la hermana, no. Cada uno, hay un propósito en la vida de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros aceptamos su voluntad, entonces entenderemos los propósitos de Dios en nuestra vida y dejar de estarnos ocupando en cosas que a ningún lugar nos van a llevar. Amén. Y bueno, para avanzar en el tema, ahora vamos a hablar que cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios, tanto la voluntad dada en su palabra a través de sus preceptos, que explicaste que es un precepto, y cuando ignoramos la voluntad de Dios a través de lo que Él está permitiendo, a través de sus decretos, nosotros nos hacemos bolas de aire y no sabemos discernir la voluntad de Dios. Y entonces, ahorita voy a poner frases que nosotros supuestamente usamos para querer conocer la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros pensamos, en lo cual nos equivocamos, si me conviene, si me satisface o si me hace feliz, esa es la voluntad de Dios. No, porque muchas veces lo que a ti te conviene no es la voluntad de Dios. Muchas veces lo que a ti te hace feliz no es la voluntad de Dios y muchas veces lo que te satisface no es la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo, te promueven a un empleo. Sí, te promueven a un empleo. Pero en ese empleo, para poder sostener el empleo, vas a robar. ¿Es la voluntad de Dios ese empleo? Otro ejemplo en la vida práctica. Yo cuando fui joven y más delgado, tienes tu novia, pero tu novia no tiene una relación con Dios, pero te gusta. Pero tu novia no le agrada nada de Dios, pero tú tienes la fe o hasta le dices a tus papás, yo voy a hacer que vaya a la iglesia. ¿Realmente estás buscando algo para ti o estás esperando que Dios te lo dé a ti? Entonces, no todo lo que a ti te hace feliz es la voluntad de Dios. Y no puedes decir, Dios es bien bueno conmigo porque yo soy muy feliz, porque posiblemente eres feliz a tu manera y no a la voluntad de Dios. Yo soy muy feliz porque esto a mí me satisface. No. Amén. Y eso hay que aprender a discernirlo en nuestra vida. Lo segundo, ahorita vamos a ver eso contigo. Nosotros le pedimos a Dios señales, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una entrevista de trabajo y yo le digo a Dios, una señal, Dios, para que yo vea tu voluntad. El primero que me hablen, ese es el que tú me estás mandando. ¿Y cómo sabes que el primero que te hablen es el que Dios te va a dar a ti?
te crees como el criado de Abraham cuando fue a buscar la mujer de Isaac, ¿no? Rebeca, que le dijo, Señor, la mujer que haga esto y esto y esto, esa es la mujer para mi amo. Bueno, él profetizó, pero tú quién eres para profetizar. Pero a veces a Dios le pedimos señales, ¿no? Dios, si mañana, un domingo, que a veces lo que tú decías el martes predicando en una casa, ¿qué decías? ¿No te acuerdas? Si Dios quiere, ¿no? Oh, Dios, si tú quieres, mira, que pase el taxi y yo vaya al templo. ¿Tú crees que eso es una señal para que tú vayas al templo? Dios, si tú quieres que mañana vaya al templo, haz que me levante temprano. ¿Cómo le vas a pedir a Dios esas señales? A veces nosotros le pedimos a Dios señales que, una palabra tuya, que son absurdas, ¿no? Amén. ¿Vas a comentar algo tú? Sí, lo que pasa que muchas de las veces nosotros tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra vida. Si esto sucede en mi vida, es que Dios me está hablando, o es que Dios quiere que lo haga. Pero lo vemos por conveniencia, no realmente por aceptar la voluntad de Dios. Porque el aceptar la voluntad de Dios es totalmente diferente a mis deseos, a lo que desea Dios. Amén. Cuando nosotros empecemos a los preceptos, a tomarlos en cuenta para nuestra vida, es cuando nosotros vamos a hacer exactamente lo que Dios quiere. Y todo lo demás ya viene por añadidura. Todo lo demás, pero no condicionar, porque desafortunadamente en ocasiones queremos condicionar a Dios. ¿Y quiénes somos para condicionarle? Amén. Y contigo, Brenda, vamos a ver también que nosotros nos equivocamos muchas veces en discernir la voluntad de Dios en nuestra vida cuando nosotros actuamos solamente por impulsos. Tú eres mamá de 2 hijos, de Lalo y de Mariana. Muchas veces nosotros como hijos, yo te pongo el ejemplo de nosotros como hijos porque él es mi papá, muchas veces nosotros como hijos nos equivocamos porque tomamos decisiones con base a nuestros impulsos, así como Mariana y Lalito, así como yo, es más, así como tú también, así como mi papá, porque nosotros creemos que tenemos la razón o nosotros creemos que eso es lo mejor. Y es más, nos enojamos si los demás no nos dan la razón, ¿cierto? Sí. Nos enojamos si no hay alguien que me apoye en mi propia idea, porque yo estoy guiando mi vida con mis propios impulsos y yo ignoro a Dios. Entonces ponía un ejemplo mi papá con Jesús. Jesús, antes de tomar una decisión de aceptar la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Oró. Tú no puedes guiar tu vida por un impulso, tú tienes que orarlo, tú tienes que asegurarte que esa es la voluntad de Dios, que hay un mandamiento que te va a apoyar, amén. Pero muchas veces actuamos en nuestra vida, por eso voy a ir contigo, porque tú eres mamá, pero también eres hija. Muchas veces nosotros nos equivocamos en tomar decisiones en nuestra vida que no son la voluntad de Dios por los impulsos, porque actuamos arrebatadamente. Amén. Amén. Pues ya dio la respuesta pastor, hay que orar, ¿no? O sea, todos, como se comentaba, todos tenemos impulsos, ¿no? Nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones que tenemos. Entonces decimos, sí, esto y esto lo quiero y de ahí no nos movemos. Pero ¿qué debemos hacer? Precisamente lo que nos va a dar la serenidad y el saber esperar, pues es Dios. Y sabemos que Dios no hace las cosas como arrebatadamente. Si nosotros queremos en ese momento hacerlo, debemos de reflexionar y decir, bueno, esto es lo que quiere Dios. Cuando es un impulso, cuando es una emoción, cuando es algo que nos empecinamos en hacerlo, pues no viene de Dios, porque Dios no es el carácter de Dios, no es la forma en que Dios se dirige. Siempre Dios planea sus cosas de forma pues sabia y ordenada, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, cuando sentimos ese impulso, ese deseo, que muchas veces incluso sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Lo que decía, ¿no? Hay que hacer oración, hay que pedirle a Dios que si eso es para nosotros, realmente pues se den las circunstancias, pero que no sean nuestros deseos, ¿no? Sino que sea realmente por la voluntad de Dios. Volvemos a lo mismo, el nosotros negarnos y ver lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y lo que se comentaba, hacernos las preguntas, ¿realmente esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Esto va a edificar mi vida realmente? Porque si va a ser como tropiezo para mí, entonces mejor no tomarlo, ¿no? Y nosotros lo sabemos, ¿no? Muchas veces muy adentro sabemos que eso no va con Dios, pero pues sí, es ese deseo de obtenerlo, ¿no? Cualquier cosa que sea lo que deseemos.
Y aquí lo importante es eso, el serenarnos, reflexionar, meditar en la palabra y ponerlo en oración para que Dios nos dé esa respuesta. Y la vamos a obtener, ¿no?, a través del Espíritu Santo, el saber que eso no es adecuado, o a lo mejor sí, Dios nos quiere dar tal cual regalo que no va a ser tropiezo para nuestra vida, sino va a ser para bendición. Amén. Otra, ahora en lo que buscas tu cita bíblica. Otro en lo cual también nosotros, desafortunadamente el pueblo, ya casi para terminar, desafortunadamente en que el pueblo cristiano hoy en día está, es en las falsas profecías. Muchas veces nosotros queremos encontrar la voluntad de Dios. Hay iglesias repletas en donde a veces se para un profeta, un apóstol y comienza a dar palabra, ¿no? Dios me está diciendo que quiere esto para tu vida, o el día de hoy Dios tiene una palabra para alguien que está embaucado financieramente, y comienzan a dar palabra y comienza a dar palabra. Y vemos cómo sucede esto dentro del cristianismo, donde ya hay una mezcla entre misticismo y ocultismo dentro del cristianismo. Pero eso no es nuevo, porque hasta en el pueblo de Israel había falsos profetas. Y el Señor lo reprendía, lo podemos ver en Jeremías, en la mayoría de los profetas, cómo a nosotros nos agrada escuchar cosas agradables que sean conforme a nuestros propósitos, pero sin discernirlas. Y dentro del pueblo cristiano existen muchas, o han nacido muchas falsas doctrinas que a nosotros como cristianos nos han hecho falta discernimiento, como el mormonismo, como los testigos de Jehová, como dentro del cristianismo el movimiento carismático, dentro del cristianismo el movimiento apostólico, profético. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos es ser más fácil escuchar y creerle al hombre que creerle a Dios. Porque yo creo que para mí sería más fácil invitar a un apóstol a mi casa a comer y que le diga yo, dime cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en lugar de pasar horas orando, en lugar de pasar horas leyendo la Biblia, en lugar de pasar horas sirviendo a Dios. Pero es más fácil, ¿no? Es más fácil que yo le diga, a ver, papá, ¿no tienes una palabra para mí? O a ver, hermano, ¿no tiene usted una palabra para mí? Amén. Entonces, si hay una parte donde nosotros nos estamos, como pueblo cristiano, nos estamos equivocando, es guiar nuestra vida en base a falsas profecías que muchas veces se dice aún de un apóstol, aún de un profeta y aún de un falso maestro, porque nos hace falta mucho discernimiento. Amén. Y es que muchas de las veces buscamos el sentirnos bien, no el hacer las cosas bien, ¿no? O sea, de repente quiero escuchar palabras que solamente adornen mis oídos, pero no escuchar palabra que confronte mi vida, que confronte mi carácter, que confronte mi manera personal de ver y hacer las cosas para hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces a veces nosotros hacemos oídos sordos a la misma palabra que se da aquí dentro de la iglesia, ¿no? Porque queremos escuchar cosas agradables y no realmente lo que es la palabra. Y yo creo que es un problema que hoy en día muchas iglesias cristianas lo tienen. Amén. Y no quiere decir que nosotros no creamos que Dios no nos puede hablar. Dios nos habla y de manera viva. Y no estamos diciendo que Dios no nos puede guiar. Dios nos va a guiar. Y no estamos diciendo que Dios no va a usar un consejo, una palabra de alguien. Nada más lo que estamos diciendo es que no debemos de caer en la pereza espiritual y no discernir si esa palabra es verdadera y si esa palabra viene de Dios o no. Amén. Y un último punto para terminar es que a veces usamos pasajes aleatorios para nuestros propósitos, ¿no? Yo le ponía un ejemplo a mi hermana Brenda antes porque ella me preguntaba, ¿cómo que a veces usamos pasajes aleatorios? Supongamos que yo me quiero comprar un auto, un coche, ¿no? Señor, ¿me compro el coche sí o no? De repente hablo mi Biblia y leo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo digo, Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí me voy a comprar mi coche porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pablo no dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni el Espíritu Santo lo inspiró para que tú vayas y te encharques con un coche. Lo dijo por otra cosa, ¿no? O otro ejemplo que yo ponía, yo como hijo, este es un ejemplo que me gusta más, yo como hijo me enojo con mi papá. Cuando yo era
cuando yo estaba adolescente y tenía un pequeño de problemas o muchos problemas mentales, ¿verdad, papá? Entonces, supongamos que yo me enojo con mis papás y digo, mis papás son re malos, yo ya me voy a ir de mi casa. Y entonces abro la Biblia en el Salmo y digo, en el Salmo leo un pasaje que diga, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso me recogerá el Señor. Aquí está tu palabra, Dios. Entonces, aunque mi papá ya no me quiera y aunque mi mamá ya no me quiera, con todo tú sí me vas a querer y ya me voy de mi casa. No, ese texto no fue escrito para que tu hijo rebelde dejes a tus padres y te vayas de tu casa. El problema es que nosotros usamos la Biblia para nuestros intereses y no para los intereses que tiene la Biblia. Entonces tú no puedes buscar la voluntad de Dios usando aún la propia Biblia para ti mismo. Tienes que dejar que la Biblia te guíe, que la Biblia te hable. No uses, como decimos, un texto como un pretexto, sino estudia la Biblia y vas a ver que ahí Dios te va a hablar, y a veces su palabra es diferente, a veces te va a exhortar, a veces te va a consolar, a veces va a ser doctrina, a veces va a ser profecía, a veces te va a instruir, pero de la forma en que Dios quiera que te hable, deja que te hable. No tú elijas la forma en cómo Dios te habla. Amén, porque a veces Dios va a usar una exhortación para sacudirte, pero también va a usar una consolación para abrazarte. Pero en ambas, Dios es el mismo. Amén, pero ves que tú estás preparada para hablar. Sí, por lo que comentaba Pastor, o sea, de repente mal usamos la palabra de Dios, pero debemos de saber que a través de toda la lectura de la palabra, todo lo que vemos de Dios siempre va a ser para bien. Y también la Biblia lo señala, nosotros hemos sido reconciliados, ¿no?, con Dios a través de Jesucristo. Entonces nos dejó Jesucristo el ministerio de la reconciliación. Entonces, con base a eso, nosotros no podemos decir, aquí está esta cita y Dios dice que ante tal circunstancia yo voy a actuar de esta forma. Si es para reconciliación, si esto nos va a dar paz, sí es de Dios, pero si va a ocasionar una fractura, algo, un rompimiento, algo que no me va a dar paz, entonces no proviene de Dios realmente. Entonces siempre nosotros debemos buscar esa reconciliación con nuestra pareja, reconciliación con los hijos, reconciliación con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces debemos de ser sabios en saber qué es lo que Dios quiere, cuál es realmente su voluntad, y su voluntad nunca va a ser para destruir o para dividir, siempre va a ser para unir familias, para unir matrimonios, para que nosotros realmente seamos prosperados, fuera las riquezas, prosperados en lo que tenemos, en los bienes que Él nos da, que los principales bienes siempre va a ser nuestra familia, ¿no? Y nada más quería también comentar algo que es en relación a lo que mencionaban de la situación ante un cáncer, ante circunstancias que son muy fuertes, ¿no? Obviamente ya padecer coronavirus y que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante tal enfermedad. No es cualquier cosa. Sin embargo, no es así como, tienes un cáncer, es la voluntad de Dios. No es así tampoco decírselo a un hermano o una persona, simplemente que sí es la voluntad de Dios, pero saber que si Dios en su momento determina que esa persona pues va a dejar de estar en este mundo, saber que ya esa persona está en un mejor lugar que incluso los que seguimos aquí, ¿no? Pero lo más importante es, como también lo dice la palabra, que le busquemos mientras Dios puede ser hallado. Porque mientras nosotros, sea un día, 2 días, una semana, 6 meses, un año, que apenas le conozcamos, pero tengamos arrepentimiento y le busquemos a Jesucristo, vamos a saber que esa persona va a estar ante la presencia de Dios. Pero si no le conoció, con la enfermedad que tuvo o con lo que le haya padecido y no le conoció, no tenemos la certeza de dónde se encuentre, ¿no? Pero siempre y cuando conozca de la palabra, conozca de Dios, y haya habido un arrepentimiento y haya deseado realmente en su corazón hacer su voluntad, vamos a tener esa tranquilidad. Obviamente las pérdidas duelen, ¿no? Las pérdidas humanas, la pérdida de un familiar. Pero mientras sepamos que esa persona tuvo en su corazón a Dios, podemos confiar en que esa persona ya está mucho mejor
con Dios que pues aquí en este mundo, ¿no? Porque no sabemos qué viene más adelante aquí. Y otra cosa que quisiera comentar es la cita de Juan 6, que es del 60-69. No quiero extenderme más porque ya estamos concluyendo. Y dice, dice la palabra, al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le hubiere dado del Padre. Le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es porque muchas veces nosotros decimos, lo que Dios me dice no conviene a mi vida, no es lo que yo quiero. Entonces, como aquí señalaba, muchos de los discípulos pues volvieron atrás, se fueron porque pues no les agradaba, ¿no? Algunas de los consejos o los mandamientos de Jesús, y muchas veces eran como gravosos. Pero dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada nos aprovecha. Y puede sucedernos que habrá personas que quieran volver atrás, pero como les respondió Pedro, ¿no? ¿A quién iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? No dejemos de olvidar eso. Muchas veces nuestra voluntad va contraria a la voluntad de Dios, pero si no hacemos su voluntad, si no conocemos estas palabras de vida eterna, la verdad no tenemos pues nada. Amén. Y bueno, para poder concluir, amén, decíamos al inicio que nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos su voluntad, y eso es importante en nuestra vida. Creo que nosotros nos sentiríamos vacíos si nosotros no conociéramos el amor de Dios. Nosotros nos sentiríamos vacíos si no conociéramos la fidelidad de Dios. Igual de vacíos estamos si no conocemos su voluntad. Es igual, porque es algo vital en Dios, es algo vital en nuestra vida. Entonces, el conocer su voluntad no es de un día a otro, es un ejercicio diario que puede durar toda la vida y va a durar toda la vida hasta que nosotros podamos estar en un estado en gloria. Amén. Entonces, vamos a terminar y vamos a concluir con nuestro hermano Jesús, porque es el que más le gusta hablar. Vamos a concluir con nuestro hermano Jesús y tú nos vas a despedir orando. Amén. Yo nada más termino con esta cita. Dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Señor, en esta hora de la noche te damos gracias, Padre, primeramente porque tú nos permites el hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, que día con día tú seas redarguyendo el corazón de cada uno de nosotros, de cada hermano, de cada hermana, a cada uno de mis hermanos que está en sus hogares, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que redarguya para buscarte cada día más, Señor. Que siempre hagamos las cosas conforme a tu palabra, conforme a lo que ya está decretado, Señor. Que tú seas dándonos ese propósito de hacer las cosas de esa manera, Señor. Te pedimos en esta hora que tú seas bendiciendo cada uno de los hogares de mis hermanos, que bendigas también a Brenda, a nuestro pastor, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre, a partir de ahora también sea para bendición tuya. Danos, Padre, la sabiduría para poder conducirnos conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Y que tu palabra, Señor, sea revelada a cada uno de nosotros. Amén. Pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Amén.